Trabajo de investigación sobre el efecto fotoeléctrico. Resumen. En este trabajo de investigación formativa trataremos sobre el efecto fotoeléctrico, que es un fenómeno por el cual las partículas de luz llamadas fotones chocan con los electrones de un metal arrancando sus átomos. Este gran descubrimiento ayudó a la generación de energía, a la toma de fotografías digitales de forma masiva, o para que funcionen las puertas del ascensor. Además nos indicó el origen de la física o mecánica cuántica. Presentación. El grupo 6 del curso de ondas y óptica presentará el tema de trabajo de investigación formativa sobre el efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones por metales iluminados con luz de determinada frecuencia, como por ejemplo cuando una fuente de luz, como una linterna o el sol, ilumina un pedazo de metal. Se puede observar que una cantidad de electrones puede salir expulsados del metal. Este proceso se conoce como el efecto fotoeléctrico. El descubrimiento de este fenómeno se atribuye a Hertz en 1887, que al tratar de probar la teoría de Maxwell sobre la radiación electromagnética, este experimento consistía en provocar una chispa con una bobina de inducción y detectar los efectos de la radiación electromagnética emitida, en donde se observa la existencia de otra chispa entre las puntas del alambre enrollado a cierta distancia del emisor. Otro arreglo experimental consiste en dos placas metálicas paralelas dentro de una botella en vacío. Estas placas son conectadas a un amperímetro y a una batería con un potenciómetro que permite no solo variar el potencial entre las placas, sino además su signo. El experimento se lleva a cabo iluminando la superficie del cátodo, que es un emisor, y como resultado se mide una pequeña corriente eléctrica en el amperímetro. Si hay una lectura de corriente, entonces hubo una transferencia de electrones de una placa a otra. Capítulo 1. Generalidades. Introducción. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones desde la superficie de un material cuando éste absorbe energía electromagnética por medio de luz que incide sobre ella. Fue descubierta por Hertz en 1887. En 1905, Albert Einstein usó la teoría cuántica de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. La comprobación experimental de la teoría de Einstein era muy difícil. Experimentos cuidadosos realizados por Millikan entre 1914 y 1916 demostraron que la ecuación de Einstein era correcta y que las medidas de H coincidían con el valor encontrado por Planck. Por esto, esta ecuación fotoeléctrica ha sido concedida 2 premios Nobel, uno a Einstein en 1921 y otro a Millikan. En síntesis, el efecto fotoeléctrico consiste en la expulsión o descarga de electrones cuando una placa de metal cargada con electricidad estática es irradiada con luz. La teoría ondulatoria no explica satisfactoriamente este fenómeno, porque la energía de una onda continua se extiende sobre una superficie de metal. Los cuantos de luz, sin embargo, actúan como partículas que interaccionan con el electrón del metal, los cuales absorben al cuanto de luz y luego son expulsados del metal. Antecedentes. La emisión de electrones por metales iluminados con luz de determinada frecuencia fue observada a finales del siglo XIX por Hertz y Hubble. Este proceso, donde se liberan electrones de un material por acción de la radiación, se denomina efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica. En la década de 1920 se realizaron pruebas que comprobaron que gran parte de los metales, al ser sometidos a una fuente de irradiación, estos emitían electrones. En este evento se le denominó emisión fotoeléctrica, y se ha visto que la emisión depende de la frecuencia de luz, y que cada metal existe una frecuencia crítica o umbral, bajo la cual este es incapaz de liberar electrones. Esto se ve en el modelo cuántico. Se ha observado que si la frecuencia de radiación incide sobre un umbral de liberaciones incrementadas, la energía de los electrones emitidos se incrementa linealmente. Esto se ve en el modelo mecánico clásico. Objetivos. Objetivos generales. Investigar sobre el tema del sílabo de ondas y óptica con el fin de entender con más claridad acerca de los temas que trataremos en el curso. Segundo objetivo, comprender la relación que vive la física con la vida diaria, que siempre están presentes aunque no lo percibamos bien. Objetivos específicos. Investigar acerca del efecto fotoeléctrico, su historia, su descubrimiento, aplicaciones.
segundo objetivo específico es aprender y comprender sobre las leyes de la emisión fotoeléctrica. Como tercer objetivo específico tenemos que comprender la importancia del efecto fotoeléctrico para la obtención de energía. Y por último tendremos que demostrar las fórmulas correspondientes mediante 2 ejercicios que más adelante serán resueltos. Ingeniero, compañeros, buenos días. En esta oportunidad les voy a dar a conocer fundamentos teóricos del efecto fotoeléctrico. En la teoría clásica del electromagnetismo, en 1868, el físico escocés James Clerk Maxwell explicaba el comportamiento y la naturaleza de la luz. La luz son pequeños paquetes de energía que viajan de un lugar a otro denominados fotones. En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió que la descarga eléctrica entre dos electrodos ocurre más fácilmente cuando sobre uno de ellos incide la luz ultravioleta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una superficie metálica en la cual incide la luz ultravioleta proveniente del Sol, este generaría el desprendimiento o la emisión de electrones. Y por campos magnéticos positivo o negativo se daría lo que es el viaje o transporte de un lugar a otro. El efecto fotoeléctrico es la expulsión o emisión de electrones de los átomos de un metal cuando sobre el metal incide una luz. Este vendría a ser la radiación electromagnética, como anteriormente les expliqué, liberándolos de la atracción de su átomo. Los metales que al absorber la radiación electromagnética de la luz emiten electrones. Un claro ejemplo vendrían a ser los paneles solares, que estos al absorber la radiación electromagnética proveniente del Sol liberan electrones. Estos, a través de transformadores de energía, generarían lo que es la corriente eléctrica para satisfacer las necesidades del ser humano. Luego, Lennard, en 1992, continuando algunos experimentos de Hallwach, demostró que la luz ultravioleta facilita la descarga debido a que ocasiona la emisión de electrones desde la superficie del cátodo. En esta emisión, los electrones, por la acción de la luz, se denominan efecto fotoeléctrico, que es el desprendimiento de electrones de una superficie hacia otra por acción de la radiación electromagnética. Acá tenemos algo muy importante. Einstein, en 1905, desarrolló una teoría cuántica para explicar el efecto fotoeléctrico. Einstein sugiere que la luz se comporta en determinados casos como partículas, que son los fotones, paquetes de energía, que dependen de la frecuencia de la radiación. Esto se explica claramente en este caso, como podemos visualizar en esta imagen, donde tenemos la fuente de energía, en este caso de la luz ultravioleta o la energía ultravioleta, proveniente del Sol. Esta luz o estos paquetes de energía van viajando por el espacio, atravesando la atmósfera, y al entrar en contacto o al incidir en una superficie metálica, desprenden los electrones, como se visualiza en esta imagen. A través de la incidencia, esto genera el desprendimiento de los electrones de la superficie de este cuerpo metálico, lo cual es muy empleado, ¿no?, como se les mencioné, como un recurso o una fuente de energía renovable, como en este caso vendrían a ser los paneles solares. Acá, la radiación electromagnética, lo que nos dice Albert Einstein, es cuantizada en forma de paquetes centrados de energía o cuantos, llamados fotones. Cada fotón de energía está dado por la siguiente fórmula. En este caso, tenemos lo que es la energía es igual a la frecuencia de la radiación por la constante de Planck, como se visualiza en la imagen. E es igual a F por H, lo cual ya les describí, donde tenemos el valor de la constante de Planck, que es 6.64 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Tenemos otra siguiente fórmula también que plantea Albert Einstein en su postulado. Cuando se emite un electrón de energía cinética,
tenemos la siguiente fórmula. Energía cinética de un electrón es igual a la energía, que es FH, del fotón incidente, menos el W, que vendría a ser el trabajo necesario para superar los campos atractivos de los átomos y a las pérdidas de energía cinética debido a las colisiones internas. Entonces, acá podemos nosotros aplicar en nuestra vida diaria lo que es el efecto fotoeléctrico, como se detalló anteriormente, a través de los paneles para generar una fuente de energía para recargar nuestras baterías, celulares o incluso para tener energía eléctrica doméstico o incluso en ciudades. El único factor que prácticamente limitaría este recurso natural renovable sería el clima, ya que a disposición del sol sería prácticamente una fuente de energía factible, pero si estaría nublado limitaría este recurso natural o este recurso renovable natural, ¿no? Que vendría a ser la extracción de la energía a través de la radiación del sol o la energía proveniente del sol, con la finalidad de disminuir, ¿no? Lo que es el efecto invernadero, como se ve en esta imagen, o la contaminación también que se da por el uso de hidrocarburos. Si nosotros utilizaríamos los paneles solares a gran escala, disminuiríamos este efecto invernadero que se da por el exceso consumo de hidrocarburos o también el exceso consumo de la energía eléctrica que actualmente consumimos en gran escala, lo cual está generando, como se visualiza en el año 2000 a 2015, una aceleración excesiva del calentamiento del planeta. Importancia del efecto fotoeléctrico. Este efecto es usado principalmente en la extracción de energía solar mediante celdas fotovoltaicas, por lo que es muy importante, dado que es necesario mejorar la eficiencia de la extracción de energía solar porque la quema de combustibles fósiles masiva ya ha dejado consecuencias en los ecosistemas del planeta y en nuestra vida diaria. Este efecto también tiene otros usos más pequeños, como en el uso de sensores de llena de calderas de grandes centrales termoeléctricas, sensores de cámaras digitales, en diodos fotosensibles que se encuentran aparte en celdas fotovoltaicas, en electroscopios y electrómetros. El efecto fotoeléctrico en la vida diaria. Las aplicaciones del efecto fotoeléctrico las encontramos en cámaras, en el dispositivo que gobierna los tiempos de exposición, en detectores de movimiento, en el alumbrado público, como regulador de cantidad del tóner en las máquinas copiadoras, en las celdas solares muy útiles, en satélites, calculadores y relojes. Las aplicaciones las encontramos también cuando asistimos a una función de cine, ya que el audio que escuchamos es producido por señales eléctricas que son provocadas por los cambios de densidad de la luz al pasar por una pista sonora que viene en la cinta cinematográfica. Leyes de la emisión fotoeléctrica. Para un metal y una frecuencia de radiación incidente dados, la cantidad de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de luz incidente. Cada metal dado existe, para cada metal dado existe una cierta frecuencia mínima de radiación incidente, debajo de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido. Esta frecuencia se llama frecuencia de corte, también conocida como frecuencia umbral. Por encima de la frecuencia de corte, la energía cinética máxima del fotoelectrón emitido es independiente de la intensidad de la luz incidente, pero depende de la frecuencia de la luz incidente. La emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, independientemente de la intensidad de la luz incidente. Este hecho se contrapone a la teoría clásica. La física clásica esperaría que existiese cierto retraso entre la absorción de energía y la emisión del electrón inferior a un nanosegundo. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mí me toca exponer los ejercicios. Para el primer ejercicio tenemos que la función del trabajo del cobre es phi, que es igual a 7.53 por 10 a la menos 19 joules. Si alumbramos cobre con una luz de frecuencia de 3 por 10 a la 16 Hz, se observará el efecto fotoeléctrico. Para la solución de este problema, tenemos que tener en cuenta que para expulsar electrones necesitamos que la energía de los fotones sea más grande que la función del trabajo del cobre. Podemos usar la ecuación de Planck para calcular la energía del fotón. Los datos que tenemos es que es H, que sería 6.64 por 10 a la menos 34,
y phi, que es 7.53 por 10 a la menos 19 joule, y f, que es 3 por 10 a las 16 Hz. La fórmula a usar sería la energía del fotón es igual a F por H. Sustituyendo los datos que tenemos, la energía del fotón sería igual a 3 por 10 a la 16 Hz por 6.64 por 10 a la menos 34 joules, con lo cual nos daría que la energía del fotón es igual a 1.99 por 10 a la menos 34 joules. Si comparamos nuestra energía del fotón calculada con la función de trabajo del cobre, vemos que la energía del fotón es más grande que phi. Por lo tanto, esperaríamos ver fotoelectrones expulsados del cobre. Para el segundo ejercicio, que sería del primer ejercicio, calcular la energía cinética de un fotoelectrón. ¿Cuál es la energía cinética de los fotoelectrones expulsados del cobre por la luz con una frecuencia de 3 por 10 a la 16 Hz? Bien, para la solución de este problema podemos calcular la energía cinética del fotoelectrón usando la ecuación que relaciona K de la energía del electrón a la energía del fotón y la función del trabajo, que la fórmula sería la energía del fotón, que sería igual a K por la energía del electrón más phi. Reemplazando los datos que tenemos, sería K por la energía del electrón, que sería igual a 1.99 por 10 a la menos 17 joule, menos 7.53 por 10 a la menos 19 joule. Por lo cual nos daría que K por la energía del electrón sería igual a 1.91 por 10 a la menos 17 joule. Por lo tanto, cada fotoelectrón tiene una energía cinética de 1.91 por 10 a la menos 17 joule. Muy bien, pasando a las conclusiones. La importancia del efecto fotoeléctrico se ve constantemente distorsionada por la exigua explicación que se da o por la pusilánime perspectiva que se tiene del mismo. El efecto fotoeléctrico es la base de muchos de los mecanismos de producción energética usados alrededor del orbe. Gracias a este efecto se descubrieron diversas maneras de aprovechamiento de la eficaz energía solar. Sin embargo, también es de gran importancia en producción energética termonuclear y en aspectos de la vida cotidiana como el uso de sensores digitales. El efecto fotoeléctrico es la base de la producción de energía eléctrica por radiación solar y del aprovechamiento energético de la energía solar. El efecto fotoeléctrico se utiliza también para la fabricación de células utilizadas en los detectores de llama de las calderas de las grandes centrales termoeléctricas. Este efecto es también el principio de funcionamiento de los sensores utilizados en las cámaras digitales. El efecto fotoeléctrico permitió la comprensión de la naturaleza de la luz. Sin embargo, el porcentaje del valor de este se vio reflejado en el cine hablando, ya que el audio que escuchamos es producido por señales eléctricas, que son provocadas por los cambios de intensidad de la luz, al pasar por la pista sonora que tiene en la cinta cinematográfica, así como en la televisión con la transmisión de imágenes animadas. En el efecto fotoeléctrico, la emisión de electrones es instantánea. Se da en electrones amarrados, mientras que el efecto Compton se da en electrones libres. Eso sería todo. Gracias.